Capítulo 10. Recolección de flores de longitud media. Mao Mao y los demás decidieron retirarse de la mansión de Hao. El interior de la carroza es más estrecho que el viaje de ida. La razón de que haya menos espacio ahora es porque Ma Mei y Chue también subieron al carruaje. Si se apretaran un poco más, podría caber otra persona, pero Basen, que seguía el carruaje en caballo, no era muy útil, así que no lo incluyeron. Como ya era tarde en la noche, decidieron compartir la información antes de irse a casa. Bueno, parece que has notado algo. ¿Podrías explicármelo?, preguntó Jinshi, cruzando los brazos mientras miraba a Mao Mao. Solo es mi especulación, como siempre. Te pido que especules como siempre, respondió Jinshi. Mao Mao pensó en cómo debería hablar, pero decidió que no había nada que ocultar y se expresó con sinceridad. El veneno fue hecho por la concubina, y la que está envenenada es su hija, ¿verdad? Es raro que Mao Mao hable tan directamente, ¿no?, dijo Chue. Mientras compartían opiniones, un gorrión se balanceaba con el vaivén de la carreta. La madre envenenó a la hija, ¿verdad? Ma Mei preguntó para verificar la información. Sí, no porque seas madre tienes que tener instinto maternal, respondió Mao Mao. Chue era el ejemplo perfecto de lo que Mao Mao quería decir. ¿Estás segura de que la envenenó? No puedo decirlo con certeza, pero yo diría que es así 9 de cada 10 veces. Mao Mao expuso su razonamiento. El té que me dieron antes contenía varias hierbas medicinales. Tiene el efecto de promover un sueño reparador y tampoco sabía mal. Tal vez el té estaba mezclado con el veneno. Si Suiren estuviera aquí, estaría gritando, pero desafortunadamente no lo está. Jinshi estaba de acuerdo en eso, por lo que estaba tranquilo con los brazos cruzados. Viendo que no estás demasiado agitada, parece que no has ingerido ningún veneno, concluyó Jinshi. Sí, Príncipe Luna, tienes razón. La concubina me dio un té recién hecho, no un té diluido. Y aunque lo haya ingerido, no habrá demasiado daño mientras no lo beba todos los días. Mamá añadió, es solo un veneno para debilitarte lenta y gradualmente. Caramba, la condición de la hija era la misma que cuando ingirió el veneno. Mao miró a Jinshi y Ma Mei, que parecían no entender. El gorrión condujo a Mao Mao hasta la habitación, por lo que parece ser que desempeñará el papel de rellenar las partes que falten del testimonio de Mao Mao. Mao Mao recordó los nombres de otras personas de un tirón. Ahí lo tienes, pensó Mao Mao. Incluso, Mao Mao es capaz de recordar los nombres de una vez, como el superior Wang Wan. ¿Por qué la madre envenenó a su hija? Solo porque ella no sirvió el té. Es una razón demasiado débil. Ma Mei tenía razón, y Mao Mao también lo cree así. Por lo que pude ver, parece una buena madre que se preocupaba por su hija. Por lo que pude ver, parece una buena madre que se preocupa por su hija. Por lo que pude ver. El gorrión es una espina en la costilla de su madre. El té que había vuelto a preparar tenía un sabor ligeramente amargo. También tenía algo de semilla de amapola. ¿Jingbai? Sí, el nombre más común es perro, pero su efecto es similar al de la hiedra venenosa. También se usa como hierba medicinal, pero como los ácaros, también es la hierba favorita de los gatos. Cuando digo gatos... sí. Durante el tiempo que Mao Mao estuvo en el palacio interno, un odioso gato carey llamado Mao Mao solía engullir las plantas de la enfermería. Si hubiera sido tocado por alguien que tocaba con frecuencia las zarzas, podría haber dejado un olor en él. Por eso el gato encontró el frasco de veneno, pero no hay razón para que la madre dañara a su hija. Si fuera la esposa legítima quien le hubiera envenenado, lo sabríamos. Según la información preliminar, se desatendió a la madre e hija en lugar de ser admitidas en el palacio interno. La hija fue relegada a un lugar apartado sin ser mostrada al público. A mis ojos, no parecen ser una madre y una hija unidas. Oh, ¿tú también lo pensaste, Mao Mao?, dijo Chue. Sí, porque esa persona era más una mujer que una madre. La gata era muy perspicaz, por eso reconoció a la madre como una antigua cortesana. A Chue le molestaba un poco el asunto. Una cortesana de primera clase se mueve de forma que cautiva a sus clientes. El ángulo en el que inclina la cabeza para parecer guapa desde el punto de vista del cliente, el movimiento de su pelo, el movimiento de sus dedos. Todos esos movimientos están calculados, dijo Mao Mao. La madre se movía de tal forma que parecía la más patética ante los ojos de sus invitados. Los movimientos que hacía se asemejaban a los movimientos de la concubina, a la que se le daba bien hacerse parecer frágil en el pabellón verde y azul. ¿Quieres decir que estaba invitando a la compasión?, preguntó Jinshi con una mirada de incomprensión. Sí, lo primero que hay que hacer es asegurarse de que entienden bien lo que están haciendo. De hecho...
Creo que se les trató más que adecuadamente. Las ropas de la concubina solo eran superadas en calidad por las de la esposa legítima. Si fueran tratadas con falta de respeto, ni siquiera se les permitiría presentarse a saludar primero al hermano imperial. Si además su hija tuviera una enfermedad inexplicable que hasta los médicos le dieran con cuchara, sería normal mantenerla alejada de la matriarca. Si fuera algún tipo de enfermedad infecciosa, yo haría lo mismo porque tendría miedo. Incluso, el té que me sirvieron era una combinación de varias hierbas medicinales. No podía ser barato. Sobre todo, el veneno del frasco está hecho de hojas de té de alta calidad, pero no escucho muy buenos rumores, dijo Jinshi. Para ser honesta, la esposa de Hao no es una mujer muy atractiva. ¿Qué pensaría si viera una concubina algo más joven y hermosa? ¿Y si la concubina, una madre amable que ama a su hija, tuviera un rostro sombrío a su alrededor? A la gente le gusta crear historias convenientes. Los sirvientes que siempre están en la casa, pero no los invitados, tendrán sus propios delirios de grandeza. Está bien si solo quieres parecer frágil, pero no puedes usar a tu hija como utilería. Por utilería, ¿no querrás decir que sigues envenenando a tu hija para que los demás sientan lástima por ti? Pensé que esa era la razón más plausible para envenenarla. No. Jinshi parecía como si no quisiera creerlo. He sido atacada por una doncella mayor. He sufrido tales daños. Había algunas doncellas que se atrevían a mostrar su pelo cortado en pedazos a sus invitados. Fue hecho por ellas mismas. Esto es una extensión de ese comportamiento. Hace salir a su hija para mostrar sus lágrimas a su marido. Así, el amo siente pena por la pobre mujer. Pero hay muy pocas ventajas en envenenarla y debilitarla. ¿El señor Hao no tiene otras hijas? ¿No sería más prudente dejarla en el palacio interno y convertirla en reina? ¿Puede una concubina, hija de una sirvienta, convertirse en una consorte mayor? Jinshi se quedó sin palabras. Mientras él estaba a cargo del palacio trasero, la selección de reinas mayores implicaba muchos factores. Con el debido respeto, no hubo mucha oposición cuando elevaste a la emperatriz al rango de princesa mayor. La madre de la emperatriz Gokuyo es una de las varias esposas de Gyokuen que gobierna las tierras occidentales. Algunas personas han dicho que aún no es apta para ser emperatriz, en parte debido a su sangre occidental. No conozco a Lady Gokuyo en detalle, pero no fingiría que no tiene una madre concubina si quisiera aumentar sus posibilidades de convertirse en reina. Las hijas son tratadas como hijas de la esposa legítima, no como concubinas, así que la hija fue tratada como si nunca hubiera existido. La existencia de la concubina detrás de ella es mejor que no se sepa. Habría que hacer que la hija de la concubina aprendiera el arte de cautivar a los hombres, y si se la puede utilizar, que la adopte la esposa legítima. En el propio libro de la familia, podría inscribirse desde el principio como hija de la esposa legítima. La concubina deja de ser útil una vez que la hija ha entrado en la familia. Pero, ¿y si la hija es demasiado enfermiza para entrar en la familia? No conocemos el carácter de Hao, pero aunque no sea un hombre especialmente compasivo, no sería tan despiadado como para abandonar a su propia hija. Incluso si ella no aparece en escena, no será abandonada para morir de hambre. Como concubina, puede decirse que buscó la manera de no ser abandonada por su amo. Debió de ser capaz de ganarse la simpatía de los que lo rodeaban, desempeñar el papel de madre abnegada y recuperar la poca autoestima que le quedaba al ser comparada con la, a veces, no tan joven y no tan bella esposa legítima. Tanto Jinshi como Ma Mei parecían incrédulos, solo Chue esbozaba una sonrisa espeluznante. ¿Creían que era la única forma de vivir?, pensó Mao Mao. Sin embargo, pensé que era demasiado egoísta para un gato. No es un veneno fuerte, pero definitivamente es un veneno que te carcome el cuerpo. Entonces, ¿mañana debería reunir pruebas para confirmarlo?, dijo el gorrión, que parecía ser muy bueno en la comunicación de trastienda. Sí, y hay una cosa más que necesito que compruebes. ¿Sí? ¿Qué es? Me gustaría que revisaras el cobertizo del ganado. ¿El establo? No solo Chue, sino también Jinshi y Ma Mei ladeaban la cabeza.